Pues ven el título que tienen ahí en la pantalla, se llama, tal vez no voy a terminar el día de hoy, hermanos, pero siempre acuérdense que está grabado en un CD, sufrimiento, dolor, tribulaciones, problemas, y la pregunta que siempre como seres humanos nos hacemos es, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Déjenme decirle que el bosquejo al menos lo estoy tomando de ahora que fui a una conferencia. Algunos de ustedes saben que fuimos, nuestra hermana Susi, al Museo de la Creación, y tomamos esta conferencia para la gloria del Señor, para fortalecernos, para edificarnos, para ayudar a sus niños, hermanos, a entender la verdad de la palabra del Señor. Y un tema que me interesó, de hecho ya había estado en mi corazón hablar de este tema, pero ahora que lo escuché me animé más a hacerlo. Se llama el sufrimiento, la angustia. ¿Por qué existe en este planeta Tierra sufrimiento y dolor? Y ustedes han oído el dilema que mucha gente se hace, es si Dios es bueno, ¿cierto? Si Dios es amor, si Dios es bueno, ¿por qué? Porque hay sufrimiento, porque hay dolor, porque hay injusticias en este mundo. Entonces espero en el Señor de que a lo largo de esta reflexión, les digo, si no terminamos hoy, vamos a terminar la otra semana. Pero esta es mi filosofía del pastor Roberto, es que en realidad no tenemos que terminar. Lo más importante es que comprendamos, que recibamos edificación espiritual. No tenemos prisa. Si no terminamos hoy, terminamos el otro domingo. No hay prisa en la vida en realidad. Entonces déjenme, voy a leer Romanos capítulo 8, no va a estar en la pantalla, de manera que les animo, si tienen ahí su Biblia, abran la Biblia en Romanos capítulo 8. Voy a darle lectura del versículo 19 hasta terminar el capítulo, porque es un pasaje de la Escritura muy apropiado, porque créanlo o no, el sufrimiento, el dolor, la angustia, los problemas han existido. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero una cosa es que de que el apóstol Pablo, que escribió esto que vamos a leer, un hombre llamado Pablo, porque Dios le cambió el nombre a Pablo, él se llamaba Saulo, pero fue uno de los creyentes primeros seguidores de Jesucristo. Y él, siendo Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento, él sabe lo que es el dolor. Él sabe o supo más bien lo que es el dolor, la angustia, el sufrimiento. Él mismo, el apóstol Pablo, experimentó dolor y sufrimiento y angustia en esta tierra. Entonces vean lo que escribió el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, del versículo 18 en adelante. Dice Pablo, hermano, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones, noten nada más la palabra que usa él, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan o no son comparables con la gloria que viene, que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, si comprenden eso, Pablo está contrastando su experiencia de aflicción en esta tierra y dice que esto, por muy grande que sea para la persona, porque sabían que cada uno de las personas que atraviesan una situación piensa que nadie ha sufrido así como nosotros. Pensamos que sí, nosotros sí, pero no, nadie ha vivido como lo que estoy viviendo yo. Comparado esto, dice, no se compara con la gloria que viene para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Sigo leyendo, dice, porque el anhelo ardiente de la creación, no solamente de la raza humana, de la creación entera, dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada. Lo opuesto a libertad es esclavitud, es ataduras, cadenas. Dice, la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación
creación gime a una. Escuchen la palabra, esto es palabra de Dios. Lo escribió un hombre llamado Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dios es el autor de la Biblia, no el hombre. El hombre es el instrumento que Dios usó. Con su personalidad y experiencia, cada individuo escribió de acuerdo a su experiencia personal, de acuerdo a su personalidad, pero guiado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Y Pablo usa una palabra que es gemir. Gemir es más que gritar y dolerse. Moan en inglés, hermano. Es cuando uno grita y llora, pero gemir es casi ya no hay que gritar, sino es gemir. Y esto hace Pablo de la creación. Dice, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores, y no cualquier dolor, dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solamente la creación, sino que también nosotros mismos. Está hablando de seres humanos, de cristianos, de gente que tiene fe en Dios. Dice que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos ni siquiera nosotros cómo orar en realidad. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice el apóstol San Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además también, pongan atención, Cristo, el Hijo de Dios, intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y hace una serie, el apóstol Pablo, una serie de preguntas que se contestan por sí solas. Y ustedes piensen cuál es la respuesta, si un sí o un no. ¿O cuál es la respuesta? Dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? La respuesta obvia, lógica, es no. ¿O angustia nos separará del amor de Cristo? No. ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? O sea, escasez de cosas. ¿O peligro? ¿O aún espada? ¿Aún la muerte? Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero la palabra del Señor dice, antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, escuchen, esa es la experiencia de un hijo de Dios que ha llegado a conocer a su Salvador Cristo Jesús. Estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, o Señor nuestro. Eso es la palabra del Señor, y creo que ahí está todo, ¿no? En eso que acabamos de leer, prácticamente ahí está el mensaje, ahí está lo que Dios espera de nosotros, sus hijos. La realidad es que todos nosotros hemos experimentado lo que es el dolor, el sufrimiento, la angustia. Todo ser humano sabe lo que es el desespero, el miedo, la preocupación, la turbación de espíritu, la ansiedad, la depresión. Tanta emoción, hermanos, negativa que existe. Y obviamente todos sabemos que existen unas grandísimas injusticias en el mundo. Vean esas imágenes. Y yo puse sufrimiento o dolor en el internet y me fui a imágenes. Hermanos, es increíble el número de imágenes que reflejan lo doloroso de la vida. Y cuando vemos imágenes del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la tribulación, de injusticia en otro mundo, muchas veces nosotros que nos quejamos aquí nos sentimos avergonzados. ¿Saben por qué? Porque llegamos a comprender, y yo me estoy preocupando por esto, y yo por esto tengo miedo, cuando vemos otros seres humanos que están envueltos y atravesando en una situación muchísimo más desesperante, dolorosa, turbadora que la que podemos atravesar nosotros. Y piensen, cuando veo esas imágenes, hermanos, el mundo de hoy, estas no son, escuchen, no son imágenes de hace 200, 300 años o miles de años atrás. Son imágenes que reflejan la realidad de este mundo en que vivimos. Madres, ven a sus hijos en este momento que se están muriendo, y escuchen, siempre he dicho esto y no es para cargar ninguna culpabilidad, es para abrir los ojos y más bien para estar agradecidos con el Señor, porque hay gente en países donde, en algunas partes del mundo, donde no tienen que comer, la mamá no sabe qué hacer, el niño le pide comida, mami, tengo hambre, mami, quiero comer, y la mamá no tiene nada, literalmente no tiene nada que darle de comer a su hijo, y se les mueren en los brazos. Niños que viven en basureros, niños que viven comiendo basura para echar a su estómago y para seguir viviendo, para seguir existiendo. Pero no solamente eso, sino dolor de tragedias y de no accidentes, pero de crimen, de violencia, de maldad, cuando algunos seres humanos hacen daños tan indescriptibles a otro ser humano. Y me iría más explícito, pero no quiero. Ustedes saben lo que estoy hablando, hermanos, el dolor, sufrimiento, todos sabemos eso. Alguien dijo, si tú eres cristiano, dice, ¿has salido de una tribulación? ¿Estás en una tribulación o te estás preparando para atravesar una tribulación? Porque la experiencia de la vida es así. Gracias al Señor, que tal vez nos escapamos de alguna tribulación por poner nuestra fe en Cristo Jesús. Pero realmente la vida prácticamente es una tribulación. A unos seres humanos de mayor intensidad, pero no deja de ser un peregrinar, que existen temores, miedos en este mundo. O te estás preparando para una tribulación. Y yo creo firmemente de que realmente hace una grandísima diferencia para un creyente, para un hijo de Dios, estar preparado
para cuando venga el día malo. Y ustedes lo que estuvieron aquí cuando se predicó la carta de Pablo a los Efesios, él habla, pónganse la armadura de Dios para que estén preparados y estén firmes para el día malo y puedan atravesar y permanecer firmes. Una preocupación de los pastores es de que realmente en su congregación haya o hay personas que el pastor siente una corazonada, un hunch, de que no están preparados, de que no están firmes, y de que cuando esa familia o ese individuo, esa persona atraviese una situación difícil en su vida, no va a aguantar. Satanás lo va a zarandear como un títere, como un trapo, y lo puede tirar después por allá. Esto lo hemos vivido. Entonces el deseo más grande de los pastores es decirle, no sabe uno cómo decirle a la congregación, créanlo, hermanos, y estoy open up, aquí estoy abriendo mi corazón. En realidad no sabe uno más cómo decirle a la gente, es sumamente importante por tu propio bien que no descuides tu relación con Dios. No se trata de yo creo en Dios y Diosito y Diosito. Crees en Dios, está bien, crees que Cristo es tu Salvador. Es verdad y eso no se cuestiona. Si tú has puesto tu fe en que Cristo es el Hijo de Dios y que Él murió por ti, te perdonó tus pecados y te da vida, cuando tú mueras vas a ir a la presencia de Dios. Eso no se cuestiona. Pero el asunto es desde ese momento en que pusiste tu confianza en Cristo, ¿cómo vas a experimentar tu vida hasta el día que mueras? Ese es el asunto. Y muchos cristianos están preparados para el final, pero no están preparados para cómo le hago, porque hay tribulaciones, hay angustia, hay dolor, hay conflictos, hay problemas relacionales, ¿cierto? Que duelen hasta el alma, y entre más amas a esa otra persona especial para ti y te ofende o hace cosas o dice cosas que no son de tu agrado, más es grande el dolor. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer como hijos de Dios? Dios, esto es importante, miren en la pantalla, Dios usa frecuentemente el sufrimiento en nuestras vidas como un exprimidor divino para que los demás y nosotros mismos veamos cuál es la condición de nuestro corazón. Ya que suceden experiencias difíciles aquí en la vida, tribulaciones, angustias, bueno, Dios usa eso como un exprimidor divino para revelarte a ti realmente dónde está tu corazón. Y también deja saber a los demás realmente dónde está tu corazón, dónde está mi corazón. Porque, vean, en momentos donde no hay angustia, no hay problema, no hay turbación, es claro de que todos somos iguales, ¿cierto? Todos, y yo la vez pasada hablaba de la diferencia entre alegría, happiness, and joy, y gozo, que es muy diferente. Pero el ser humano, cuando tiene sus ojos aquí en la tierra y no ve la vida desde la perspectiva de arriba, por eso el apóstol Pablo, o sea, Dios nos dice, si han muerto con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar es intencionalmente buscar las cosas de Dios. Cuando no hacemos eso, no nos queda otra opción más que vamos a estar en las cosas de la tierra. Vamos a estar en las cosas de la tierra. Entonces, vean, es muy fácil, podríamos decir, cuando las cosas marchan bien, pensamos, yo estoy bien, yo soy un buen cristiano, mira todo. Pero no, así no se mide tu fe. Así no se mide tu fe. La fe de un hijo de Dios, de un creyente, ¿dónde se necesita probar para ver dónde está? Pues no en las cosas de happiness, hermanos, pero en los eventos difíciles de tu vida, de mi vida, de nuestras vidas. Eso sí refleja la realidad. No podemos decir, oh no, yo soy un cristiano fuerte, pero, no hay pero. De hecho, una persona dice, a J.C. Ryle, dice, lo que tú eres en el día de la tribulación, eso eres y nada más. Lo que tú eres en el día de la tribulación, eso eres, no le busquemos más.
Eso eres, dice, y nada más. Dios también usa las tribulaciones para remover impurezas de nuestras vidas. ¿Saben? El que ha leído la Biblia, el Job. Hay un libro de Job, que esos son 40 y tantos capítulos, ¿no? Ustedes saben, y es interesante porque todo el libro de Job, hermano, es de sufrimiento. Todo el libro de Job generalmente es puro sufrimiento y es un análisis de cómo ve la raza humana cuando un ser humano está en una situación de dolor y de angustia y los amiguitos de Job pensaban que le estaban ayudando y realmente estaban haciendo más daño que bien. Lo querían consolar, pero de la peor manera. Pero lo interesante es que el libro de Job empieza diciendo: Job era un hombre justo, recto delante de Dios. Y hacía sacrificios, y se entregaba a las cosas de Dios, oraba y todo. Y después, lo que han leído la historia, saben lo que le sucedió a Job. Dolor físicamente. Primero se le murieron todos sus ganados, sus chivos. Y era un hombre muy millonario. Si lo actualizamos el día de hoy, Job era un hombre sumamente rico, multimillonario, tenía muchísimas propiedades. Y no de casas ni de esas cosas en aquel tiempo, era chivo, ganado, comida, granos, etc. Ese era un hombre rico. Primero, todo se le destruyó. Y vino alguien a decirle: ¿sabes, Job, lo que acaba de pasar? Ya no tiene ni un centavo porque pasó esto, y ni bien terminaba esto. Y después vino otro a decirle: ¿sabes qué? Se acaba de morir todos tus hijos. Vino una tormenta, qué sé yo, y mató a todos tus hijos. Y no solamente eso, hermano, sino después le cayó una lepra o una enfermedad que aparentemente fue lepra, porque la carne casi se le caía, llagas por todo el cuerpo, que la gente no podía ni hablar de ver eso, que era un ser humano, pero que parecía más bien un monstruo. Dolor horrible, no se podía ni mover Job de la angustia. Y él habló y dijo esto, entre otras cosas, porque tienen que leer ustedes toda la historia de Job, pero dice: me probará y saldré como oro. Ahora, el oro, ¿saben cómo se prueba para que sea oro puro? ¿Por medio de qué? El fuego. El fuego prueba el metal. Y para que el oro sea oro puro, ustedes saben que se funde, se derrite. Y después de que se seca, tiene impurezas. Y se endurece el metal, oro, y no se refleja la persona. ¿Saben? Todo lo que está arriba se llaman impurezas. Y se vuelve a fundir. Y se vuelve a ver si se refleja. Si no, se vuelve a fundir hasta que se refleje. El que está manejando el oro, hasta que se refleja, saben que ese es oro puro. Entonces Dios usa, y obviamente tiene que, la persona que está atravesando la tribulación tiene que responder, o ha de responder a la manera que Dios espera. Si no, esa persona no va a ser limpiado de impureza, sino todo lo contrario. Puede ser peor para esa persona que dice ser creyente o que es creyente y que no se enfrenta a esa tribulación a la manera de Dios. Las tribulaciones y pruebas son una buena oportunidad para ser un cristiano. Ausencia de problemas, todo el mundo dice Diosito. En realidad, hermanos, hermanas, y digo esto con humildad, no para sentir mal que alguien se sienta mal, ¿no? Una cosa que nos ayuda mucho, creo, a todos los que tenemos Facebook, ¿verdad, hermana Coco? A los que creo ahorita no está haciendo eso, ¿verdad? Lo que tenemos Facebook, es decir, internet ahorita es un medio de comunicación que se puede usar para bien y también para mal, pero asumiendo que lo están usando para bien. Mucha gente pone muy bonitos pensamientos: Diosito lindo, papachú, o papito, chullito, se le dice cuando cosas van bien en la vida. Pero realmente en el día de la prueba es cuando se ve un cristiano en realidad. Es decir, y esto lo dijo un hermano de ahí de la conferencia, de las tribulaciones y las pruebas son una buena oportunidad para ser un cristiano. ¿En dónde más se va a probar un cristiano sino en las pruebas, cierto? En las pruebas, porque cuando todas las cosas van bien, pues no necesita ser cristiano.
para estar contento. Todo el mundo realmente puede decir que, aleluya, gloria a Dios y Diosito y todo, pues todo va bien. Pero la diferencia entre esas personas se va a ver cuando existen tribulaciones y pruebas. Entonces, tomemos las situaciones difíciles de la vida. Señor, me estás dando una buena oportunidad para ser cristiano, es decir, para mostrar realmente dónde está mi vida, mi relación contigo. Hay algunas perspectivas no bíblicas respecto al origen del sufrimiento y las tribulaciones. La primera es, unos dicen, siempre es mi culpa. Es decir, te pasó eso porque hiciste algo. Esa es una filosofía que alguien tiene, hermanos. Esa no es lo bíblico, acuérdense, es no bíblica. Pero un concepto es siempre es culpa de la gente. Si pasó esto es porque tú hiciste algo mal. Esto no nos da muy buena ayuda a nosotros, sobre todo cuando como Job era un hombre recto delante de Dios, honraba al Señor, hacía sacrificios, seguía la ley. Imagínense, esto es prácticamente lo que sus amigos le dijeron. 3 amigos hablaban, uno por turnos. Y casi todos saben qué le decía a Job: es tu culpa. Te pasaron estas cosas por algo que tú hiciste, por culpa tuya. Dios no te va a hacer así eso nada más. Eso es lo que prácticamente, entonces Job no aceptaba mucho esa ayuda que le estaban dando. Decía, arrepiéntete de un pecado, etc. ¿Por qué? Porque Dios conocía quién era, Job sabía quién era él delante de Dios. O sea, sabía que él era un hombre justo o que honraba al menos a Dios. Pero esa es una perspectiva que uno tiene. Es mi culpa. Hay otra que dice que siempre es culpa de los errores de otras personas. Victimizing es cuando la gente se hace la víctima o a todo dice, bueno, es que tú te pasó esto porque mira, es que tu papá, es que tu mamá, es que el maestro, es que el director, es que la policía es la culpable, es que Bush, ¿escucharon eso, hermano? De Bush, todo el mundo le echaba la culpa a Bush. Increíble, pasaban imágenes de otro país y todo quejando que Bush. En Latinoamérica, Bush. Allá esa gente que ni sabía de política, de ranchito y todo, Bush tiene la culpa. ¿Por qué? Solo, pero Bush hay que echarle la culpa a alguien. Victimización. Esta perspectiva es de que todo, te pasa lo que te pasa por culpa de otros. Entonces, obviamente, si seguimos escarbando aquí, y la psicoterapia moderna es muy buena en escarbar en estas cosas de poner la culpa, put the blame on others. Culpa de tu mal comportamiento o de lo que te sucede en otros. Si escarbamos en esta filosofía, ¿sabían ustedes que no existe nadie malo? Sino que todos somos buenos, que estamos simplemente recibiendo lo que otra gente hizo mal. Ok, otra, no es culpa de nadie. ¿Saben que eso se llama fatalismo? Si ustedes se meten al internet y escriben qué es fatalismo o definición de fatalismo. Fatalismo es un concepto filosófico, es una posición, una perspectiva que tiene la gente de que dice así: lo que va a pasar, va a pasar. No puedes hacer nada. Ese es el fatalismo. En la persona que cree ese concepto, sea que lo sabe o no lo sabe, pero que lo vive y dice, todo va a pasar ya. Si te vas a morir, ni modo. Ya todo está, dice, determinado. La persona del fatalismo es determinismo, pero le llaman unos también. Porque dice, no puedes hacer nada y son muy pasivos. Nada, ya, si me voy a enfermar de cáncer, pues ni modo. Ya estaba, ni modo, ya no puedo hacer nada para cambiar, me voy a morir de cáncer de pulmón o de algo. Esa es la mentalidad fatalista. Es casi como ponerte en el tren y que puede venir el tren y quítate del tren, no, te va a matar. Pues ya, no se puede hacer nada, lo que va a pasar, va a pasar. Esa mentalidad de que no podemos hacer nada, eso se llama fatalismo en este concepto filosófico. Hay un hombre que se llamó Harold Kushner.
Él es un judío, pero obviamente no cree lo que es, como nosotros los creyentes que creemos en el Dios de la Biblia. Pero él escribió hace años un libro que se llama When Bad Things Happen to Good People. Cuando cosas malas suceden a gente buena. O sea, obviamente el concepto de él es que hay gente buena. Van a la Biblia y no hay gente buena. Por eso, en el tiempo que tuvimos la iglesia responde para niños, creo un adolescente preguntó eso: ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? La respuesta es porque no hay gente buena. Desde la perspectiva de Dios, nadie es bueno. Nadie es bueno. Tú no eres bueno, no pienses que eres bueno. Pero cuando uno piensa que es bueno, entonces no acepta que le sucedan cosas malas. Y ustedes, tal vez ustedes mismos, o han escuchado cuando la gente dice: ¿por qué a mí? ¿Cierto? O sea, mientras le suceda a eso que te está sucediendo a ti, a otras personas, pobrecito, qué feo, ni más, vamos a seguir con su vida tranquilo. Pero cuando me sucede a mí, ¿saben? Dice gente: ¿pero por qué a mí? Y ¿saben? Yo le pregunto: ¿por qué no? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué te escandaliza como, pero por qué a mí? Y enseguida sucede que la gente piensa y apunta: es que hay gente más mala que yo. Mira a esa, y mira, no le pasa nada, y mira lo que hacen, y ¿por qué a mí? ¿Saben que esa es una mentalidad de quiero justificarme y pensar? Y yo digo: no soy tan malo. Se acepta que le suceda estas cosas, que tenga problemas, sea de falta de trabajo, de cáncer en la familia, de problemas con seres humanos, con otros familiares, etcétera, sea lo que sea, a otros, porque de alguna manera el que piensa ¿por qué a mí? Se lo merecen, o porque son ignorantes, porque no tienen educación, porque son tontos, no saben hacer buenas decisiones, sea lo que sea. Entonces la pregunta es: ¿por qué a mí? Y yo digo: ¿por qué no? ¿Quién crees que eres? Entiende todo, eres ser humano. Entonces ese es el mundo. Pero anyways, esta persona escribió ese libro, y miren la declaración que hace. Tal vez algunos de ustedes ya la leyó. Dice: Dios quiere que el justo viva vidas en paz y feliz, pero algunas veces ni aún él mismo puede lograr que esto suceda. Dice: aún para Dios es difícil impedir que la crueldad y el caos reclamen sus víctimas inocentes. Entonces, ya más o menos ven el Dios de Harold Kushner. Obviamente no es el Dios de las Sagradas Escrituras, aun cuando él reclama, porque es judío, de que él cree en Dios. Pero este no es el Dios de las Escrituras. Que dice, él mismo no puede lograr. Y él está asumiendo también de que todo mundo que cree en Dios se supone que va o que tiene que vivir vida de paz y de felicidad aquí en la tierra, ¿cierto? Está asumiendo eso. Pregúntenle al apóstol Pablo qué le sucedió. Pregúntenle a los primeros cristianos. Su fe como ningunos otros en nuestro Señor Jesucristo. Y cómo terminaron: siendo matados, siendo torturados por la causa de Cristo Jesús. ¿Y creían en Dios? Absolutamente. Entonces, ¿por qué le sucedió? Y eso es lo que espero que después de terminar toda esta reflexión, al menos, hermanos, tengamos esperanza para seguir firmes en medio de la situación que tú estés viviendo, sin importar, regardless, sin importar lo difícil que sea, que tengas algo sólido en tu mente, en tu corazón, para seguir fiel al Señor y seguir adelante en este mundo. El mismo autor dice: ¿puedes aceptar la idea de que algunas veces cosas suceden sin ninguna razón? Para él, dice, no, hay cosas en el mundo que suceden sin ninguna razón, no tiene sentido. Y yo estoy seguro que muchas veces nosotros, los creyentes, nos hacemos la misma pregunta. Sentimos: pero Señor, ¿cuál es el propósito?
¿Cuál es la razón? ¿Qué de bueno puede salir de esto? Sentimos, hermanos, como no tiene sentido, no hay una buena razón para este sufrimiento de esta gente. Perspectivas no bíblicas. Entonces hay otra más. Dios no tiene nada que ver. ¿Saben que lo correcto es Dios tiene nada que ver? O Dios no tiene algo que ver. Eso es lo correcto gramaticalmente, pero es la manera que hablamos bien así. Dios no tiene nada que ver. Y esa es la perspectiva deísta. La perspectiva deísta es de que sí, Dios existe, Dios es real, pero Él no está aquí, Él no está metido en este asunto. He is there, but He is not en lo que estamos viviendo. Eso es nada más creen en Dios, ese es el deísmo. Filosofía, gente cree en Dios, pero no creen que Dios esté consciente de lo que te sucede individualmente a ti, de lo que me sucede. Y según el Dios de la Biblia, Dios está consciente de ti. Lo he dicho varias veces, hermano. Dios está consciente de tu existencia porque Dios mismo te formó. Y Dios es el que te sostiene. Dios, por eso tiene un poder infinitamente grande. Ese Dios está consciente de cada uno de los 7,000 millones de habitantes que existen en este planeta Tierra. Está consciente. Tú estás en la mente de Dios. Tú estás en el corazón de Dios. Dios sabe lo que estás viviendo en estos días. Dolor, sufrimiento, miedo, tristeza, preocupación, angustia. Dios sabe, Dios está ahí, Dios está consciente de ti. Y la perspectiva de esta dice, He is there, but He is not in. Ahí está, pero no, Él no está en esto. Ok, Dios existe, pero no tiene nada que ver en esto. Ahora vamos a ver algunas perspectivas bíblicas, entonces, del origen del sufrimiento y la tribulación. Ultimately, es resultado de la caída de Adán. Y vamos otra vez, hermanos y hermanas, a la Biblia. Si vamos hacia atrás, vemos, hubo un inicio. Y ahora recuerden que nosotros que creemos en Dios, que creemos en el Dios de la Biblia, que creemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios formó a los animales. Dios creó a los animales, Dios creó a las aves, Dios creó a los peces. Todo eso, y después Dios creó a la raza humana, un hombre y una mujer. Y la historia, ustedes saben, para hacerlo corto, Dios dijo que todo esto pueden comer, pero nada más no coman de este árbol. Porque el día que coman el fruto de ese árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el día que comas de ese fruto, ciertamente vas a morir, ciertamente morirás. Y la serpiente, que es Satanás, ¿qué cosa le dijo a Eva? Pero primero le puso la duda, ¿cierto? Entonces Dios dice que no debes de comer de ningún árbol. No, Dios no dijo eso. Dios dijo de todo puedes comer, pero menos de uno. Y Satanás dice, entonces no puedes comer de todo. Y ustedes saben la historia, Eva comió y le dio de comer a Adán. Las Sagradas Escrituras, la Biblia dice que cuando Adán comió del fruto prohibido, entró la muerte espiritual en el planeta Tierra, en la Tierra. Entró el pecado, y junto con el pecado entró la muerte. A partir de ahí, ¿saben que ese evento se le conoce como la caída, the fall, la caída de la raza humana? En Adán tú pecaste y yo pequé. En Adán, porque él es el head o la cabeza de la humanidad sin Cristo. El ser humano que ya aceptó a Jesucristo, ya nosotros no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Él es nuestra cabeza espiritual. Si tú o quien sea no has venido a Cristo Jesús, no has nacido de nuevo, tu cabeza espiritual es Adán, tú estás en Adán. Y en Adán todos mueren. En Cristo Jesús todos son vivificados, todos reciben vida. En Adán la condenación eterna, en Cristo Jesús la vida eterna. En Adán muerte espiritual, oscuridad, tinieblas espirituales, ceguera espiritual. En Adán, en Cristo Jesús, luz
justificación, vida, verdad. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, a partir de Génesis 3, empezó el sufrimiento. Adán y Eva, como le he dicho antes, no sabían lo que era el dolor. Adán y Eva nunca tuvieron sangre antes de la caída. No sentían lo que era una espina, no sentían lo que era un dolor de algo, una parte del cuerpo. No experimentaban miedo o angustia o vergüenza o temor o tribulación o preocupación o dolor de la acción de otra persona. Ellos empezaron a experimentar estas cosas después de la caída. Eso fue resultado de la caída, es el sufrimiento y el dolor. Entró el pecado, hermano. Entonces hubo maldad en el corazón del ser humano. Entonces Adán ya sabía lo que se siente cuando tal vez Eva no lo apreciaba. Entonces Eva sintió, tal vez empezó a sentir algo feo, tal vez del comportamiento de Adán. Entonces dice la Biblia que vino Dios inmediatamente que pecó Adán y Eva. Dios preguntaba: ¿dónde estás tú? Porque Adán siempre estaba ahí, siempre estaba, y el Espíritu de Dios venía y platicaba Adán y Eva con Dios. Pero cuando pecaron, ¿qué fue la primera cosa que hizo Adán y Eva, hermano? Se escondieron de su Creador. Pero la razón que da, ¿qué dijo Adán? ¿Por qué se escondió? Porque tenía miedo de ti, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabían que la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis hay algo que siempre Dios, de una u otra manera, de varias formas, Dios nos dice? ¿Saben cuál es la palabra? No temas. Fear not. Fear not. No temáis, no tengas miedo, hermano. Se repite esa frase: no tengas miedo de ellos. No temáis. Cuando pases por las, no tengas miedo. Cuando por el fuego, no tengas miedo. ¿Por qué piensan que Dios nos dice tanto esa palabra, esa frase a nosotros los seres humanos? ¿Por qué piensan? Porque sabía Dios de que esta iba a ser una experiencia de la raza humana, ¿cierto? Miedo, temor. Y platicando en el grupo Vida con unos hermanos, salió el tema de la ansiedad y depresión y todo eso, y concluimos todo. Aquí lo que piensa la gente, ¿cierto? Lo atormenta, está piensa y piensa y piensa, y como estábamos reflexionando, y la ironía de la vida es que hay dos posibilidades, ¿cierto? Una positiva y una negativa, pero el ser humano se inclina a pensar que la negativa, aun cuando es 50% posible, uno se inclina a pensar 50% de lo malo que me puede pasar. Obviamente, entonces viene, vean, hasta siente que la cabeza te va a reventar. Se puede desarrollar, ustedes bien saben, hermanos, migraña, gastritis, úlcera en el estómago, se desarrolla la diabetes. Todas esas cosas ya afectan físicamente. Pero entonces estamos comprendiendo por qué hay injusticias en el mundo. Génesis capítulo 3. ¿Por qué hay pleito entre esposo y esposa? Génesis capítulo 3. ¿Por qué hay depresiones, ansiedad, pánico y todo eso? Génesis capítulo 3. ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué sufre la gente inocente? Génesis capítulo 3. Todo. Si tu cosmovisión, si tu worldview es Dios, tienes que venir a la palabra de Dios para poder entender lo que está sucediendo en el mundo, y no solamente para poder entenderlo, sino para poder enfrentarte a lo que tú estás viviendo o a lo que estamos nosotros viviendo en el mundo. Génesis capítulo 3. ¿Por qué Génesis capítulo 3? ¿Por qué homosexualismo? Génesis capítulo 3. ¿Por qué divorcios? Génesis capítulo 3. ¿Por qué maldiciones? Génesis capítulo 3. ¿Por qué terrorismo? Génesis capítulo 3. Todo, hermano, en la vida, de dolor, de sufrimiento, de temor, de tribulación. Si ustedes creen en Dios, últimamente
Génesis capítulo 3. Entonces, cuando alguien viene a mí y lo he puesto en práctica y me ha dicho, ¿por qué? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? Le digo Génesis capítulo 3. Y venimos y estudiamos Génesis capítulo 3. Entonces, eso es últimamente, ¿ok? Si nos vamos hacia atrás, esa es la raíz, esa es la causa principal de por qué experimentamos esas cosas aquí en la tierra. Ahora, Dios, pongan atención, es la causa remota o distante del sufrimiento y la tribulación. Y quiero que comprendan aquí, Dios es el creador. Dios, hermanos, hizo al hombre, hizo a la raza humana, y para que fuera ese ser, un ser humano y no un robot, porque nosotros no somos animales, nosotros no somos ni bestias terrestres, ni peces, ni aves, no somos seres angelicales tampoco, somos únicos, somos seres humanos. Fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador, de Dios. Y por eso Dios nos dio algo único, libre voluntad. Voluntad. Tú tienes el privilegio de decidir. Y nadie decide por ti, nadie decide por mí. La única persona que puede decidir por ti eres tú mismo. De manera que gente, hermanos, cuando me han preguntado acerca de esto, ¿y por qué? ¿Y por qué si Dios sabía, pastor? Sabía que de Adán iba a pecar, ¿por qué entonces no lo hizo que no pecara? ¿Y ustedes creen que Dios pudo haber hecho a la raza humana que no pecara? Claro que sí, pues Dios tiene el poder para hacerlo. Pero ¿por qué no lo hizo? Vean, hermanos, esta es la explicación más así breve. Vean. Dios pudo haber hecho la raza humana, la primera generación, 1 millón de habitantes, hombres y mujeres, siempre me van a obedecer. Que Dios nos programara así, siempre me va a obedecer. Entonces, ¿qué haría la raza humana respecto a Dios? Siempre le obedecería. ¿Y qué iba a decir Dios? Ay, mis hijos, cuánto me aman, mira. ¿Por qué no? Porque pues Él no hizo así. ¿Recuerdan al hermano Rubén Sotelo? Bien pudo haber hecho, Dios dice, bien pudo hacer seres de hojalata y de papel. Bien pudo haber hecho robots que le siguieran siempre fiel. Ahí va la generación de seres humanos alabando a Dios. Te amamos, Señor, gloria a Dios. Cada domingo nos vamos a cantarle. Pero eso no es un ser humano. Eso sería un robot. Dios lo pudo haber hecho, pero Dios quiso hacer algo mejor, que es muchísimo mejor que un robot. Te quiso hacer a ti único, ser humano, con voluntad propia. Entonces Dios no quería que Adán simplemente le obedeciera porque Él lo programó para obedecerlo. Entonces Dios quería que sea voluntad tuya. Yo te anhelo, yo deseo que me ames a mí porque yo te amo, pero yo no te voy a sobornar, ni te voy a chantajear, ni te voy a programar para que tú me ames. Tiene que ser único, tuyo, nadie te va a obligar. Entonces, para ver si era realmente amor genuino, el ser humano se tuvo que haber puesto en un punto en que tuviera libertad de desobedecer. Si no se encuentra en ese punto la raza humana, entonces ¿cómo iba a saber que realmente le obedecía por puro amor? Tenía que Dios ponerlo en prueba en cierto sentido, hermano. Y ya sabemos la historia de la humanidad. ¿Qué cosa fue lo que sucedió? El ser humano desobedeció. Ahora, Dios sí sabía. Entonces, Dios creó a la raza humana y sabía que iba a haber dolor y sufrimiento. En ese sentido podemos decir, Dios es la causa remota o distante del sufrimiento y las tribulaciones. Pero recuerden, la gente es la causa directa. El ser humano, el que hace el mal, ese es el ser humano el que está haciendo el mal. Pero Dios es la causa remota, podemos decir. Él sabe, Él lo permite. Y esa es la palabra que mucha gente creyente hacen, porque Dios permite. Porque Dios es perfecto, es más inteligente que de lo que nosotros nos imaginamos. Y espero en el Señor que comprendamos eso a lo largo de esta serie.
Ahora escuchen, Dios permite el dolor y sufrimiento de su naturaleza santa, nunca por motivos pecaminosos. Es decir, Dios permite out of His holy nature. Dios permite el sufrimiento de o desde su naturaleza santa, no porque tiene motivos pecaminosos, porque Dios es santo y perfecto y Dios nunca comete pecado. Aun cuando lo que permite Dios, Él no tiene maldad en su corazón. Él permite out of, esa es la palabra, ¿no? Desde su naturaleza santa. Tal vez el ser humano, como tiene pecado, y tú permites el dolor, puede ser con mala motivación. De hecho, así es cuando muchas veces hace el ser humano intencionalmente, causa dolor, causa daño o permite para que aprenda, ¿no? Para que sufra y aprenda, para que sienta lo que yo estoy sintiendo. No Dios. Dios permite estas cosas nunca por motivos pecaminosos, sino fuera o saliendo de su naturaleza santa. Los hombres son responsables de su propio pecado. Podríamos decir que Dios permite el sufrimiento y el dolor para sus propósitos santos. Dios tiene propósitos para la vida de cada uno de nosotros. De hecho, para la historia de la humanidad, Dios tiene propósitos y sus propósitos no son perversos ni malos, son santos. Dios tiene propósitos santos para nosotros. Pero Dios no es el autor del pecado. Y en Santiago, hermanos, si ustedes quieren buscarlo, pero nada más les voy a decir lo que Santiago capítulo 1, 13 al 18 habla. Dice prácticamente que cuando el ser humano es tentado, no diga Dios me está tentando, sino que el ser humano mismo de su propia concupiscencia, es su propio pecado que está dentro de él. Vamos, dije que no iba a leer, pero vamos. Después de Hebreos está Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor, Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Saben lo que es concupiscencia? Deseo grande de hacer algo, generalmente hacer algo que no es bueno delante de Dios. Dice, sino que cada uno